Vamos a cambiar de información con lo que está ocurriendo con las conversaciones que está llevando adelante Estados Unidos con Rusia, donde ya se han retomado los contactos diplomáticos para avanzar en posibles relaciones que tendrían estas dos naciones y así además poder ir ya dirigiéndose al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania en conversaciones que se están realizando en Riad, en la capital de Arabia Saudita, donde hay representantes de ambos países para detener esta guerra justamente en Ucrania. Y hasta ahora, obviamente, esto avanza lento, sobre todo para poder establecer estos contactos y luego ver cómo va a avanzar el fin de este conflicto. Nos vamos a conectar a esta hora con Claudio Coloma, analista internacional de la Universidad de las Américas, para poder analizar también estas conversaciones y las consecuencias que tendría en un futuro. Claudio, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Buenas tardes, Pablo. Encantado. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, ¿cómo se puede tomar que Estados Unidos, antes de avanzar en el fin de un conflicto bélico, quiera retomar las comunicaciones internacionales con Rusia? Se habían apartado desde hace muchísimo tiempo y además que en gobiernos anteriores se había visto como un enemigo derechamente de los Estados Unidos. Para alcanzar la paz, ¿necesitas negociaciones o necesitas la derrota absoluta de una parte en contra de la otra? Debido a que descartamos lo segundo, la única alternativa que nos queda son las negociaciones. En ese sentido, con el cambio de administración en los Estados Unidos, naturalmente que se allana el camino políticamente para poder sentarse en una mesa a negociar la paz entre los dos actores que son los principales interesados en que haya paz. La diferencia, para poder responder mejor a tu pregunta, radica en las preferencias políticas o en los preceptos ideológicos que movían a la diplomacia de la administración Biden-Blinken. Aquí lo que estamos viendo es el reemplazo de una política estadounidense idealista basada en la doctrina de la teoría de la paz democrática, y el reemplazo por una política exterior con una intuición más realista. Yo no diría que Trump es un realista per se, pero tiene una intuición realista que está ciertamente mucho más desarrollada que lo que vimos en la administración Biden-Blinken, en donde lo que se apostaba era a esparcir los valores y virtudes de la democracia y el liberalismo por el mundo, a costa incluso de conflictuar y entrar en guerra contra quienes se oponen o antagonizan con esos valores. Ese cambio político ideológico explica, a mi juicio, en gran parte este cambio en la política exterior estadounidense y permite que Washington se siente a la mesa a negociar con Rusia. Ahora, esta negociación, como se está llevando adelante, usted decía, este cambio en finalmente la forma en que se están llevando las relaciones internacionales de Estados Unidos, acercándose a Rusia, volviendo a tener nexos y entrar en esta negociación, ¿no podría perjudicar a Ucrania, siendo que ellos ya se están reuniendo sin Ucrania bajo tal vez esta razón, para no decirle pretexto, de que no queremos primero reconectarnos como naciones y luego empezar a negociar? ¿Podría ser que Ucrania sea la que salga más perdiendo en estas negociaciones? Hay ciertos matices o errores en el uso de conceptos que estás manejando. En primer lugar, aquí no estamos viendo que Estados Unidos se está acercando a Rusia. Bien, es decir, el hecho que haya negociación de paz no quiere decir que está surgiendo un nuevo bloque político ruso-estadounidense en el mundo. Bien, lo que quiere decir nada más es que ante un poco más de 2 años de guerra, lo que interesa a ambas partes es el detenimiento del conflicto armado, es decir, la paz. Paz no es sinónimo de cooperación. Paz no es sinónimo de mundo feliz. Paz significa ausencia de conflicto militar. Y en ese sentido, Estados Unidos y Rusia están sentándose a la mesa a negociar las condiciones de la paz. Eso no explica que haya un acercamiento o no quiere decir que haya un acercamiento. Ahora, con respecto a Ucrania, la pregunta se responde prácticamente por sí misma. Es decir, ¿qué conviene más a Ucrania o a cualquier estado en guerra? ¿Estar en conflicto armado, con bombardeos permanentemente, con la población desplazada en otros países? ¿O la ausencia de conflicto armado y la paz y el restablecimiento más o menos
de la normalidad y de las prácticas sociales que rigen en una sociedad ucraniana o en el resto del mundo. Naturalmente que esa respuesta esa pregunta se responde a sí misma. Lo que más conviene a Ucrania es la paz, es la ausencia de conflicto. Una cuestión diferente es preguntarse si acaso una negociación entre Estados Unidos y Rusia, en ese contexto, cuánto pierde o cuánto gana Ucrania y cómo llega Ucrania y la legitimidad del presidente Zelensky a estas negociaciones bilaterales entre estos dos gigantes. Y justamente hagamos ese análisis. ¿Cuánto pierde, cuánto gana Ucrania en estas conversaciones? Con un Estados Unidos que usted dice no hay un acercamiento, pero finalmente conecta de alguna manera con Rusia para lograr un acuerdo de este fin de conflicto. ¿Ucrania podría perder mucho más de lo que estimaba para terminar este conflicto bélico? Ucrania ya perdió hace rato. Desde el momento en que el gobierno de Volodymyr Zelensky dejó persuadirse por la diplomacia de Blinken para omitir todos los preacuerdos que habían en los procesos de acuerdos de Minsk I y Minsk II. Desde el momento en que Zelensky se deja persuadir para ir adelante en la confrontación y seguir adelante con la idea estadounidense de la administración demócrata de querer ser parte de la OTAN, ¿bien? Desde ese momento Ucrania ya perdió. ¿Por qué? Porque la invasión rusa implicó necesariamente el objetivo estratégico por parte de Putin de apoderarse de regiones de población mayoritariamente ruso parlante y étnicamente, digamos, de origen ruso o con familias, con conexiones en Rusia, ¿bien? Y establecer un corredor que le conectara desde esas regiones anexadas a Crimea, que ya había sido anexado en el año 2014. O sea, desde el momento en que Volodymyr Zelensky no efectúa esos cálculos, Ucrania perdió. Lo que estamos viendo ahora es que la negociación se va a basar después de más de 2 años en ver cómo se legitima en el sistema internacional, particularmente en esta región del mundo, cómo se legitima y se institucionaliza estos territorios ganados por Rusia, cómo Estados Unidos logra, a partir de todo lo que le ha entregado a Ucrania, cómo logra obtener alguna compensación a cambio de la ayuda prestada. Bien, y en ese sentido no cabe ninguna duda que territorialmente Ucrania pierde, políticamente el presidente Volodymyr Zelensky pierde, hoy día es un actor completamente secundario, es víctima, digamos, de la política exterior de la administración anterior, le cayó el peso de la realidad con estos intereses un poco más pragmáticos con los que juega Trump, y naturalmente que también pierde Europa, porque de haber sido los garantes de la paz en Minsk I y Minsk II con Francia y Alemania, hoy día quedan en un papel terciario, ni siquiera secundario. Claudio, me quedo con también un punto que usted nombraba, que usted decía, no representa esto un acercamiento entre Estados Unidos y Rusia, sino que es simplemente buscar esta paz. ¿Considera que no es un acercamiento, y aquí vamos también al pasado, pensando que, por ejemplo, Donald Trump y Vladimir Putin se mostraron muy cercanos en el primer periodo, justamente cuando era el presidente con número 45 de los Estados Unidos, y cuando la figura de antagonista de los Estados Unidos, Trump la concentró en China? ¿No cree que esto podría ser un acercamiento también a más largo plazo para tal vez o acallar las tensiones mundiales o incluso para acercar a sus naciones? Mira, en relaciones internacionales lo que podemos ver es juegos de poder, política. Aquí todos los estados desconfían del otro. En política realista, digamos, se parte desde esa premisa, y eso es lo que vemos en las relaciones ruso-estadounidenses durante el último siglo. No hay razón para pensar que las relaciones entre Trump y Putin van a cambiar y se va a transformar la desconfianza en un acercamiento basado en el amor, la paz y las buenas intenciones. Bien, el hecho de pensar que Trump y Putin
pueden llevarse bien y que esto es más que un acercamiento independientemente de las afinidades personales que se pueda tener. Bien, lo que importa aquí son los intereses de los estados. Y los estados, cuando buscan satisfacer sus intereses, hay algunos que tienden a mirar el mundo de manera más pragmática. Dicho eso, Paulo, naturalmente que lo que está ocurriendo hoy día entre Estados Unidos y Rusia, para algunos analistas, tiene alguna similitud, algún paralelismo con lo que ocurrió entre Estados Unidos, China y la Unión Soviética, pero con cambio de actores. En el pasado, con Kissinger, el acercamiento chino-estadounidense permitió debilitar la posición internacional y estratégica de la Unión Soviética. Bien, ahora bien, estas negociaciones políticas entre Rusia y Estados Unidos naturalmente desencajan las relaciones o dislocan las relaciones diplomáticas que se han alcanzado en los últimos años entre Rusia y China en el contexto de la rivalidad común en contra de la administración Biden en Estados Unidos. La lógica política en ese sentido es bastante asimilable. Bien, ahora, si entendemos o tomamos prestada tu palabra de acercamiento, el acercamiento tiene esa mirada, es una mirada más pragmática, más de lucha de poder, balance de poder. Perfecto. Bueno, vamos a ver cómo siguen estas conversaciones. Justamente van a ser jornadas y de ahí ver cuál va a ser la inclusión que va a tener Ucrania en estas conversaciones, si va a ser al final de un acuerdo o tal vez va a participar de estas negociaciones. Claudio justamente Coloma, analista internacional de la Universidad de las Américas, le queremos agradecer por estar con nosotros aquí en Chilevisión Noticias. Gracias. Que esté muy bien, cuídese. Chao, chao.